Estamos a las orillas del precioso lago de Como en Italia y el coche que tenéis a mi lado es el nuevo Alfa Romeo Tonale, el primer subcompacto de Alfa Romeo. Como mi compañero Artés decía en su presentación estática, Alfa Romeo llega tarde a la fiesta de los subcompactos, pero no siempre llegar tarde a una fiesta es algo malo. A veces quien llega tarde es el que triunfa. Este Alfa Romeo es un coche clave para la marca. Alfa Romeo debe demostrar que es una marca solvente, rentable y viable de aquí a 10 años. Y este coche es una de las principales bazas para hacerlo. Esta prueba tiene dos objetivos muy importantes. La primera es averiguar si este coche es un buen subcompacto y es el revulsivo comercial que Alfa Romeo necesita para garantizar su futuro. Y en segundo lugar, queremos averiguar si es un coche que está a la altura de los subcompactos premium que hay en el mercado. Coches tan potentes como el Volvo XC40 o el Audi Q3. Sin más dilación, empezamos. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. El Alfa Romeo Tonale es un coche que entra por los ojos, y os puedo asegurar que en persona es un coche con una presencia y un diseño mucho más atractivo de lo que parece en imágenes. Se siente especial y llama la atención de forma poderosa. En nuestra toma de contacto os puedo asegurar que giró no pocos cuellos en los alrededores del lago Como. Si tengo que destacar algún elemento, me quedo con la forma de las ópticas delanteras y con sus espectaculares llantas de tipo teléfono antiguo. Con 4,53 metros de largo es un coche grande, pero su distancia entre ejes de 2,63 metros hace que visualmente parezca más pequeño. Si tengo que ponerle un pero, son unos voladizos de tamaño considerable, tanto el delantero como el trasero. Ahora os preguntamos a vosotros, ¿os gusta el diseño del Tonale? Nos gustaría leer vuestra opinión en los comentarios. Lo primero que vemos es una buena fusión de tradición y modernidad. Alfa Romeo es una marca con mucha historia y por suerte sentimos que estamos sentados en un coche de verdad, no en una tablet con ruedas que parece que es la tendencia del mercado ahora mismo. A mí me parece reconfortante sentir que estamos en un coche. Hay también guiños a la tradición de la marca en detalles como la instrumentación digital, porque este no deja de ser un coche pues muy tecnológico. Tenemos la tipografía que bien podría pasar por la de un Alfa Romeo Giulia clásico. Y tenemos detalles de diseño que a mí personalmente me gustan mucho, como por ejemplo el selector de modos de conducción situado en la consola central, el botón de arranque situado en el volante o esos detalles que imitan al metal. Vamos a hablar en primer lugar de ajustes y calidades. ¿Está este coche a la altura de las referencias? Bueno, vamos a verlo. Tenemos en primer lugar materiales de calidad como son plásticos blandos en la parte superior del salpicadero y en la parte superior de las puertas. Tenemos una especie de moldura que imita al metal y que está retroiluminada, francamente chula. Tenemos plástico duro pero que parece metal en torno a los aireadores y en torno a esta consola central. Y tenemos una imitación de cuero en la parte central del salpicadero. Parece más bien vinilo, pero en mi opinión le da al coche un toque pues bastante fresco. Tenemos también plástico duro, como es lógico, en la parte inferior del salpicadero, pero es un plástico duro de buen ajuste. Detalles que nos gustan, pues por ejemplo estos tiradores metálicos que son francamente chulos y estas rejillas metálicas para el equipo de sonido Harman Kardon. Detalles que también nos gustan, la ausencia casi total de negro piano. Hoy es un día para enmarcar, chicos. Hoy es un día que hay que marcar en el calendario porque se ha lanzado un coche en el año 2022 sin apenas negro piano. Lo tenemos solamente en torno a estos aireadores, pero en zonas que no vamos a tocar y en el botón del freno de mano eléctrico. Ya está, no hay más. Gracias a Dios. Detalles que no nos gustan tanto. Hay algunos crujiditos en torno a esta instrumentación que quizás con el tiempo de los años se agrandan. Hay que recordar que esta unidad es un prototipo. Tenemos también en las puertas, en la parte inferior, un diseño bastante sosete para la rejilla del altavoz. Y tenemos algunos mandos que en mi opinión no están a la altura de un interior tan bonito como este. Como por ejemplo los mandos de las puertas de las ventanillas, que bien podrían ser los de un Fiat mucho más convencional. La perfección al final, pues lógicamente, no existe. Pero sí que tenemos que agradecer detalles de ergonomía muy cuidados, como por ejemplo que tengamos unos mandos completamente dedicados para la climatización. No era tan difícil, ¿verdad? Pues a día de hoy muchos fabricantes los están eliminando.
En el plano tecnológico tenemos un espacio total de casi 23 pulgadas entre la instrumentación digital y la pantalla del sistema de infoentretenimiento. El Alfa Romeo Tonale convence a nivel tecnológico. Es la primera vez que Alfa Romeo tiene una instrumentación digital y me atrevo a decir que es una de las mejores del segmento, no solo por sus gráficos muy cuidados y la imitación de los relojes de un clásico, sino por su riqueza de información y sus grandísimas posibilidades de personalización. Su manejo es intuitivo y es capaz de mostrarnos el mapa del navegador a tamaño completo. La pantalla del sistema de infotainment tiene 10,25 pulgadas y es de formato panorámico. Al sistema de infotainment le ocurre algo parecido. Es intuitivo, tiene muchas funciones y podemos considerarlo a la altura de los mejores sistemas del segmento. Es fluido, es rápido y cuenta con Apple CarPlay y Android Auto sin cables, además de actualizaciones inalámbricas. Está completamente integrado con el asistente Alexa de Amazon, con el que podemos conversar de forma natural. Por último, Alfa Romeo afirma que es el primer coche en tener un NFT a él asociado. En plata, un certificado digital basado en la tecnología blockchain, un token transferible e imposible de alterar en el que se recogerán los datos del coche e información relevante como su kilometraje o su historial de mantenimiento. Tranquilos chicos, no me he olvidado de responderos a la pregunta que os planteaba inicialmente. ¿Está el Alfa Romeo Tonale a la altura de un vehículo del segmento premium? A nivel de ajustes, materiales y calidades, sí, este es un vehículo premium, pero tenemos que decir que coches como el Audi Q3 aún están un paso por encima y siguen siendo absolutas referencias en el segmento premium. Ahora bien, tenemos un nivel de calidad y un nivel de terminación equivalente, por ejemplo, al del BMW X1 o el Volvo XC40. Este es un coche muy bien rematado. Es un coche que también está a la altura del segmento en cuanto a diseño y en cuanto a calidad percibida. Este es un coche que se siente especial cuando entras a él y que se siente especial cuando lo tocas, y eso es muy importante. Y por último, también es un coche que se siente a la altura de los tiempos a nivel tecnológico. Y esto es también muy importante, porque además lo hace sin caer en artificios o sin caer en una carga tecnológica artificiosa o excesiva. Vamos a ver ahora qué tal se viaja en las plazas traseras. Bueno, las plazas traseras del Tonale ya os las enseñó bastante bien mi compañero Artés, pero yo soy bastante más grande y bastante más ancho que mi compañero Artés. Por tanto, vamos a ver cómo viajo despacio en estas plazas traseras. Vamos allá. Tenéis que saber que este asiento está lógicamente regulado para mi postura de conducción, y lo que encuentro de momento me gusta. Tengo bastante espacio para meter los pies bajo el asiento, tengo 3 o 4 dedos hasta el asiento delantero, pero es verdad que mi cabeza va muy cerca del techo. Aún así, con 1,83 m de altura, no rozo con el techo del vehículo. Ahora bien, sí que tenéis que saber que estas plazas son más bien para 2 personas, no para 3 personas. Es una banqueta que es cómoda, pero que es relativamente estrecha. Con todo, por suerte tenemos un túnel central muy bajito y que hace que esta plaza central sea más o menos aprovechable, aunque tendremos que lidiar con ciertas estrecheces. El maletero del Alfa Romeo Tonale cubica 500 litros de volumen, una cifra más que correcta que podríamos considerar en la media del segmento. Las versiones enchufables pierden unos 50 litros y su práctico doble fondo a causa de la ubicación de sus baterías. ¿Os acordáis de aquella campaña de marketing de Alfa Romeo en la que se hacía referencia al cuore de sus coches, haciendo referencia al comportamiento dinámico de los vehículos? Creo que aquella fue una de las mejores campañas de marketing que se pudieron hacer para una marca como Alfa Romeo, y creo que hacía referencia a algo muy pasional en la dinámica de los coches, ¿no? Hace que pensemos que los coches tienen corazón y que tienen alma. Y al final ese cuore se ha asociado un poco a esa deportividad que se espera de un Alfa Romeo. Así que creo que queréis saber si este Alfa Romeo Tonale tiene cuore o no tiene cuore. Así que vamos a adivinarlo.
Lo primero que debéis saber es que este coche emplea la plataforma del Jeep Renegade y el Jeep Compass. Esta es una plataforma originaria de un vehículo enmarcado en el segmento B y de escasa distancia entre ejes. Ha sido profundamente modificada por Alfa Romeo, que ha aumentado su batalla y su ancho de vías, además de instalar varios refuerzos estructurales para incrementar su rigidez torsional. Lo siguiente que tenéis que saber de este Alfa Romeo Tonale es que es un todocamino, no un crossover. Por tanto, tenemos una posición de conducción más elevada que en un crossover. Es decir, tenemos una postura de conducción que nos permite dominar el tráfico similar, por ejemplo, a la de un Volvo XC40, pero más elevada que la de, por ejemplo, un Cupra Formentor, que nos va a llevar más cercanos al asfalto. Por cierto, la versión que estamos probando del Alfa Romeo Tonale es una versión hybrid con el motor de 160 caballos. Una versión full hybrid que se une a la versión de 130 caballos como versiones de lanzamiento en la gama de motores de gasolina. Este es un motor muy interesante y dejadme que os cuente por qué. El esquema híbrido no enchufable del Alfa Romeo Tonale que estamos probando es francamente interesante. Combina un nuevo motor de 1,5 litros y 4 cilindros con 2 motores eléctricos. La potencia combinada del sistema es de 160 caballos. El motor térmico es de ciclo Miller y tiene un novedoso turbo de geometría variable. Uno de sus motores eléctricos es un alternador reversible y el otro está en el interior de la caja de cambios de doble embrague del coche. Este segundo motor desarrolla hasta 20,4 caballos de forma puntual y bebe energía del sistema eléctrico de 48 voltios y una pequeña batería de 0,8 kWh situada en el túnel central. Importante, este coche no es un híbrido ligero. El motor eléctrico es capaz de mover por sí mismo al coche, especialmente a baja velocidad. He de reconocer que me gusta cómo va este motor. Quizá porque no se siente como se siente en otros coches híbridos, en los que hay como una completa desconexión entre la parte eléctrica y la parte térmica. Además, el hecho de llevar una caja de cambios de doble embrague y 7 relaciones hace que no tengamos tampoco esa sensación de patinamiento constante que tenemos pues, con los cambios de variador o con esos trenes epicicloidales que vemos en coches full hybrid como por ejemplo los de Toyota. Aquí tenemos una progresión pues quizás más natural. Y he de decir que la interconexión entre el motor eléctrico y el motor térmico está francamente lograda. En ningún momento notamos que exista una falta de comunicación entre ambas partes de la mecánica. Incluso a baja velocidad, al final esto es un motor de 20 caballos, por tanto solo está en funcionamiento en condiciones puntuales, incluso cuando el motor térmico entra en funcionamiento no se percibe una brusquedad, no se percibe como un mecanismo tosco. La verdad es que la interconexión entre ambos motores es simplemente fantástica y además el motor eléctrico ayuda a llenar la curva de par del motor térmico. De hecho, aporta hasta 135 Nm de par motor a los 240 Nm de par motor que aporta el motor de 1,5 litros. Y esto se traduce al final en unas prestaciones que son pues bastante interesantes. Tenemos un 0 a 100 km/h en 8,8 segundos y sobre todo tenemos una respuesta francamente buena del motor y una contundencia a prácticamente cualquier régimen que es muy a destacar. De hecho, el motor térmico, para que os deis cuenta, da su cifra de par máximo a solamente 1500 vueltas. Este no es un motor puntiagudo, no es un motor al que le guste girar en la parte alta del cuentavueltas. Es un motor de bajos y de medios, que al final, pues para una conducción normal es lo que se busca, pero que también nos permite ciertas alegrías cuando ponemos el modo de selección en el Dynamic. Alfa Romeo nos ha prometido que este es el subcompacto más dinámico del segmento. Y hay varios ingredientes que contribuyen a un gran dinamismo. El primero es una dirección que es la más directa del segmento. Esta es una dirección francamente directa, pero he de deciros que no me parece la mejor dirección del segmento. Es una dirección a la que, en mi opinión, le falta algo de peso, incluso en el modo de conducción Dynamic, y también he de decir que le falta algo de retroalimentación, especialmente cuando vamos en apoyos fuertes, en curvas lentas y cuando vamos, en definitiva, buscando un poco el límite del vehículo. En otros sub esto no me molestaría, pero estamos en un Alfa Romeo al que se le presupone un dinamismo por encima de la media. ¿Es una dirección buena? Sí, pero en mi opinión, y ya siendo quisquilloso, porque tenemos que serlo con este coche, le falta
un toque extra de picante. Otro detalle que me gusta mucho de este Alfa Romeo Tonale es la suspensión. La suspensión emplea amortiguadores KONI FSD de frecuencia variable. Son unos amortiguadores pasivos que reaccionan francamente bien a las vibraciones de alta frecuencia. Al mismo tiempo consiguen que el coche vaya bien cuando el asfalto está bien, hablando en plata, y consiguen que el coche sea más blando cuando tenemos vibraciones de alta frecuencia, como por ejemplo una zona bacheada o un empedrado. ¿En qué se traduce todo esto? En que el coche al final vira francamente plano cuando vamos buscándole las cosquillas, pero al mismo tiempo tampoco descuida la comodidad del pasaje. Este es un coche cómodo. Ahora bien, podríamos tener una suspensión adaptativa y el Alfa Romeo Tonale la puede llevar en esta versión de 160 caballos, pero la unidad de acabado TI que estamos probando no la equipa. Por tanto, no podemos emitir un veredicto al respecto de esa suspensión adaptativa. Pues tenemos que reconocer que Alfa Romeo no mentía cuando nos decía que este coche era un coche muy dinámico, porque en verdad es uno de los coches más dinámicos del segmento. Está, os diría, junto al Cupra Formentor como las alternativas más deportivas del segmento de los subcompactos. Si os gusta conducir, desde luego, este es un coche fantástico para ello. De la dinámica tenéis que quedaros con varias cosas. En primer lugar, este es un coche con una batalla relativamente corta para su segmento y por tanto es un coche que es muy ágil en curvas y en tramos muy revirados. Esto al final es algo pues positivo si lo que nos gusta es conducir rápido en este tipo de tramos. Ahora bien, no tenemos la misma estabilidad longitudinal que tenemos, por ejemplo, en un Giulia o un Stelvio, cuya batalla es pues mucho más larga, además de tener un centro de gravedad mucho más bajo a causa de su postura de conducción. También he de deciros que este es un coche que en curvas rápidas se siente muy seguro y se siente muy aplomado, pero evidentemente no tanto como sus hermanos mayores, como es lógico. Como os decía antes, también la combinación de motor eléctrico y caja de cambios de doble embrague me parece muy acertada y creo que consigue dar a la conducción un aspecto bastante emocionante. Además, ese extra eléctrico nos ayuda a recuperar con más fuerza y sobre todo nos ayuda a salir de las curvas con una velocidad sensacional. No tenemos un diferencial autoblocante, este es un coche de tracción delantera, pero tenemos el Dynamic Torque Vectoring, que no deja de ser una simulación de autoblocante que actúa sobre la rueda interior. Y he de deciros que funciona bastante bien, aunque lógicamente no funciona tan bien como un autoblocante de los de verdad. Mientras veo cómo un señor italiano adelanta en línea continua en estas carreteras, porque en Italia pues las normas de circulación son un poco orientativas, también os tengo que decir que hay un detalle de esta dinámica del Tonale que me ha convencido y es el tacto del freno. Me explico. Este coche tiene un freno by wire, es decir, cuando pisamos el pedal del freno no estamos actuando directamente sobre la bomba de frenado hidráulico como en un coche convencional. Estamos pisando básicamente un actuador que simula la presión que sentiríamos en un coche convencional. Y este sistema de frenado by wire combina la frenada, digamos, física con la frenada regenerativa de la versión híbrida, de la regeneración de la batería. Y lo cierto es que han conseguido un tacto bastante natural, no se siente una transición forzada entre frenada regenerativa y frenada hidráulica como se siente en otros vehículos híbridos. Lo que tendríamos que ver, que no hemos podido ver en esta toma de contacto, es si en un uso exigente, es decir, en un tramo a un ritmo muy elevado, cuando el freno pierda capacidad de frenado por sobrecalentamiento, cómo va ese tacto a evolucionar. Eso es algo que de momento no vamos a poder saber. En resumen, todo esto para contaros que de verdad el Alfa Romeo Tonale me parece una de las opciones más dinámicas del segmento y me parece que es uno de los coches que tenéis que valorar muy seriamente si lo que os gusta es conducir. La gama de motores se completará con una versión de 130 caballos del motor híbrido, que pierde el turbo de geometría variable en aras de un coste más aquilatado y menores necesidades prestacionales. También habrá un motor diésel de 1,6 litros y 130 caballos, a priori sin hibridación. El tope de gama, a falta de hipotéticas versiones deportivas, será una versión enchufable con 275 caballos,
tracción total y una autonomía eléctrica de más de 50 km. Por el momento ningún Tonale cuenta con tracción total o caja de cambios manual. Creo que el Alfa Romeo Tonale hoy nos ha demostrado varias cosas. La primera, que es el producto que Alfa Romeo necesita para ser de nuevo competitiva. La segunda, que es un producto cuyas calidades y cuya tecnología están a la altura de lo que se espera de un vehículo subcompacto premium. Y la tercera que nos ha demostrado es que es posiblemente una de las mejores alternativas del segmento si lo que nos gusta es conducir. El Alfa Romeo Tonale nos ha convencido a nivel estético, nos emociona y también nos ha convencido a nivel objetivo. Pero hay que tener en cuenta que Alfa Romeo lo ha posicionado como un producto abiertamente premium. Y claro, los productos premium hay que pagarlos. En España, el Alfa Romeo Tonale arrancará en 36.250 euros de precio para una versión Super de 130 caballos. La gama se articulará en torno a los acabados Super y TI, a los que respectivamente se pueden aplicar los packs Sprint y Veloce, que incrementan su deportividad y equipamiento. Es un precio comparable al de sus rivales más directos. Las primeras unidades llegarán a los concesionarios españoles a finales del mes de junio. ¿Estará el mercado dispuesto a dar una oportunidad a Alfa Romeo y al nuevo Tonale? Me temo que la respuesta a esa pregunta no la tenemos, pero lo que os podemos decir tras haber probado este nuevo Tonale es que la oportunidad en esta ocasión bien la merecen. Nos vemos en otra prueba. Hasta pronto.